Hay Ahí que, le veo al colega también, sí, 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 a sí, Fabián está Rojas. firme. Está No, y bien, es la forma, la única manera es con la capacitación ¿verdad que continuada. es? Así mismo, pues. Ese es el que nos da la posibilidad de, como yo digo siempre, para estar en un, yo estuve en una institución muy competitiva, ¿verdad? Sí, Y así, la única manera cuando, no sé, yo digo, ¿verdad? Que no estar en buenos, yo en el caso mío particular, no buenos colegios, es con la capacitación y tratar de ponerse uno ahí a la altura también de los así colegas. mismo. Es un compromiso Así mismo, demasiado grande así mismo. estar a la vanguardia y tratar de ser competitivo realmente, porque o si no nos quedamos atrás. Así mismo. Sí, Yo ahora acabo de tener clases con 40 personas que hay gente que salió anoche de su casa, a las 8 a las 9. Vienen de Jovenao, hay gente que vino de Capitán Vado, de Concepción, de todo el interior del sí, país, que son de Banco de Fomento, que estaba haciendo una capacitación en una institución. sí, Y bueno, imagínense lo que debe hacer, salir de tu casa claro, a las sí. 8 de la noche o las 9 de la noche y dar clases de 8 a 12 de la del mediodía y después retornar y todo un tema. Pero, como yo siempre Así digo, ese puede marcar la diferencia. es Bueno, así, profe. vamos a Y empezar. yo voy a cerrar mi cámara porque estoy, Sí, Dios no te mío, preocupes, no un te preocupes. desastre y un poco más, porque es sábado. Sábado a la tarde está todo permitido. No, no te Bueno, preocupes. gracias, profe, Yo prendo permiso. porque yo soy el que Voy a estoy estar dando la clase. No, gracias, en muy vivo amable, muy súper. amable. Un Gracias, abrazo. licenciado. Bueno, se graba ya, está grabando ya evidentemente, hace 2 minutos y hoy quiero presentarles la clase 3. Obviamente esto tiene su trabajo que hacer también, así como la clase 4. Y en esta clase 3 quiero presentarles indicadores, matrices, controles en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Y hay algunos cuestionarios que también voy a alzar para que ustedes puedan bajar. O sea, probablemente, no sé, si en la presentación no se ve bien, van a ver ustedes ahí en el Classroom para poder bajar. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde. Siempre un sábado a la tarde uno ya quiere descansar ahí, como dijo la licenciada. Pero bueno, tenemos este dispositivo porque en la semana a veces hay trabajo, ustedes tienen vencimiento. El auditor es, yo creo, un esclavo moderno. Siempre está con la espada Mocley, con muchos vencimientos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre estos temas. Va a haber material en el Classroom. Voy a mirar también los trabajos. No se preocupen. Yo creo que este Classroom vamos a tener hasta diciembre. Así es que cuando puedan, hagan sus trabajos. La idea de hacer esta una hora de clase es para darle lo presencial y lo sincrónico, porque realmente el trabajo es más asincrónico para ubicar en sus tiempos. Bueno, entonces, el tema de indicadores es muy importante porque nosotros, hace poco tuve una charla con la gente de los auditores internos independientes del Paraguay, que es un grupo nuevo que se formó hace 1 año, 2 años, y bueno, estamos hablando de roles y responsabilidades, que también le voy a compartir el video, por ahí si no participaron en esa charla, porque tuvo también la posibilidad de interactuar con gente de CEPRELAT y fue bastante interesante. Y las responsabilidades que tenemos que están básicamente en las normativas como auditores externos independientes, especializados, auditores externos, especializados en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ahora bien, es importante la cuestión del cambio que hubo desde el 2019 en adelante de Paraguay, si bien el estándar habla de 2012, ¿verdad? En donde se modificaron. Ahora hay una nueva modificación en los estándares que voy a compartir también con ustedes. Y en el de 2012, obviamente desde el estándar número 1, porque fueron 9 estándares lo que se modificaron, habla del enfoque basado en riesgos. Entonces, vamos a ver en el día de hoy todas las formas posibles y capaz que hay otras formas más para poder llegar al mismo resultado. Y en el primer caso que vamos a presentar en esta tarde, habla de las matrices 3x3, que es la que recomienda, no exige CEPRELAT, ni GAFI, ni ningún organismo
de control, pero sí, si voy a usar una matriz, me dice Gafi, usarla 3x3, porque los riesgos, en el caso de riesgo inherente en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, habla justamente de riesgo alto, 3, riesgo medio, 2 y riesgo bajo, 1. Lo que siempre va a preocupar la gestión de riesgos, porque ese es un tema también entre paréntesis, ¿verdad? El riesgo en su materialización, el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, es un riesgo que me puede dar una posibilidad de quiebra, ¿verdad?, a la empresa. Entonces, la gestión de riesgos, no podemos dar el lujo de transferir, trasladar, mitigar, sí mitigar con los controles, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la matriz, siempre la mitigación justamente de los riesgos apuntan a lo que implicaría los riesgos altos, 3, o los riesgos medios. Y el riesgo 1 o bajo dejaríamos a cargo de lo que implicaría los controles que tiene la empresa. Pero siempre hay que hacer un monitoreo también de esos riesgos 1. Pero sí, de acuerdo a lo que dice la teoría, lo que dicen justamente los que recomiendan los especialistas, es buscar mitigación a estos riesgos 3 y 2, o sea, alto riesgo y medio riesgo. Y en materia de indicadores, indicadores es identificar. Indicadores es igual a identificar. La metodología que yo voy a realizar es una metodología que básicamente también cada uno de nosotros va a hacer de acuerdo a su ciencia, a su conciencia, va a depender del tipo de empresas. Ya están, obviamente, para las grandes empresas los sistemas con costos muy importantes, con derecho a usuarios realmente, y es cargar, obviamente, y se adecua a las necesidades de la empresa. Y obviamente la gran mayoría de nuestras empresas en la República del Paraguay tendrá que adecuar algún mecanismo, alguna metodología, pero siempre hay que escribir esa metodología. Entonces, como ejemplo, para la parte de indicadores, que es el inicio, digamos, para poder aplicar después el tema que va a relación con la metodología propiamente, pero un artificio o un auxiliar que se hace y que es lo que vamos a ver es los indicadores. Acá hay un indicador, por ejemplo. Son criterios, en este caso, una de las condiciones, porque hay 4 factores de riesgos inherentes de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de acuerdo a la metodología de Volvers. Yo creo que eso ya estará de memoria sabiendo mis vecinos, yo hablo fuerte. 1, el factor clientes. 2, el factor productos, servicios. 3, los canales de distribución. 4, factores que tienen que ver con el área geográfica o zona geográfica. Estos factores de riesgos tienen una importancia relativa. Por ejemplo, si la empresa tiene muchos clientes, ejemplo, un banco de acá de Paraguay, 4 letras tiene, 1.800.000 clientes tiene, el banco más grande, uno de los bancos más grandes de Sudamérica. Y ellos tienen 1.800.000 clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tiene para una institución tener 1.800.000 clientes? Y probablemente la importancia relativa, la estructura del cliente dentro de un 100% de estos 4 factores de riesgo puede ser 50, puede ser 45. Pero vamos al ejemplo de una empresa que tiene 20 clientes o 40 clientes. Para esa empresa probablemente los clientes van a tener una participación o una estructura mayor, capaz que sea 60% de los 4 factores productivos, porque yo tengo que hacer una estructura sobre la importancia que tienen estos 4 factores en mi empresa. A partir de ahí, cuando yo tengo ya desagregado y básicamente ya tengo unos porcentuales, por ejemplo, clientes 50%,
Productos 20%, yo tengo 70%. Posteriormente tengo canal de distribución, pongo 5%, ya tengo 75%, y área geográfica pongo 25%, ahí es 100%. De ese 50%, que es los clientes, tengo que volver a hacer otra tabla auxiliar para identificar las diferentes condiciones que reúnen una persona, sea jurídica, sea física. Primer caso, personas expuestas políticamente. Ahora que hubo un cambio de gobierno, las personas que estaban acá, por ejemplo, Marito, que fue presidente, 2 años más se le va a tener como persona expuesta políticamente. Sus empresas, donde él tiene más 10% de acción como accionista, también son sus personas expuestas políticamente, y los administradores de esa empresa también son personas expuestas políticamente, donde dice la resolución 50 de la CEPRELA. Bueno, entonces es importante y hago desarrollo unos criterios que depende de mi experiencia, depende de la empresa donde voy a realizar, porque esto se hace en todas las empresas. Si voy a usar matrices, ojo, y habla persona expuesta nacional, ¿qué categoría es? Y la propia resolución 50 del 2019 de la CEPRELAT me dice que la persona expuesta políticamente, sea presidente de la República, ministros, comandantes de fuerzas, algunas municipalidades, algunos concejales de esas municipalidades, es una persona expuesta políticamente y su calificación es 3. O sea, lo que yo estoy haciendo acá es describiendo el tipo de persona expuesta políticamente, ya le doy una calificación de acuerdo a esa condición. PEP extranjero también es 3, porque esta gente básicamente maneja presupuesto público. Hay otra categoría en donde hay personalidad nacional y personalidad extranjera. Esta gente tiene mucha afinidad a veces con el poder político, con las personas que son PEPs. Por eso también, como criterio personal, yo le pondría 2. Y por último, están las personas que no son expuestas políticamente, o sea, no PEP. Y eso va a ser 1. O sea, en esta primera clasificación tengo 3, 2, 1. O sea, si viene una persona que es expuesta políticamente, para mí es categoría 3, es calificación 3. Vamos a ver qué impacto tiene el PEPS dentro de una estructura de desagregación de las tablas que estamos formando para asignarle ese justamente un valor de acuerdo a la condición que tiene como persona. Entonces, esta es la primera tabla que hay que construir, hay que ver con nuestros criterios. Un tema muy importante, voy a volver a reiterar, y es ¿por qué hablamos de esto? Van a decir, ¿por qué tiene que ver esto con la...? Y tiene muchísimo. 1. Artículo 2 de todas las resoluciones con enfoque basado en riesgos, que el último que faltaba eran las OSFL, organizaciones sin fines de lucro, tienen la 490 del 2022, del 16 de noviembre del 2022, hablan justamente del enfoque basado en riesgos. Y en su artículo 2, en todas las resoluciones, hablan que son 2 los pilares del enfoque basado en riesgos. Pilar 1 o componente 1, políticas y procedimientos. ¿Qué tiene que ver el auditor? Su eficiencia, su cumplimiento. Eso es el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y el segundo pilar es la gestión de riesgos. ¿Y qué significa la gestión de riesgos? Que la compañía, que la empresa tuvo que haber desarrollado una autoevaluación de riesgos, tuvo que haber desarrollado una identificación, una evaluación y una mitigación y monitoreo de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Obviamente yo como auditor voy a pedir una muestra y esa muestra tiene que estar excelente para decir, ok, cumplieron con la gestión de riesgos, se está cumpliendo con
el tema del cumplimiento de ese manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, todo esto estamos mostrando porque es lo que ustedes van a mirar. Porque esto tiene que estar en una metodología. Y volvemos otra vez sobre el punto. 4 son los instrumentos que me pide hoy como manual de cumplimiento con enfoque basado en riesgo. 1. Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 2. Manual de conducta y ética. Ahí están los castigos. 3. La identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos de lavado de activos. Y 4. Un informe metodológico. Ahí está. Si la empresa no cuenta con ellos, evidentemente no está cumpliendo con lo que estipula el artículo 2 de la normativa que le obliga a él, porque acuérdense, todo lo que está en la resolución de CEPRELAT es obligatorio, ahí no hay posibilidad de decir no, salvo que la CEPRELAT diga, bueno, ahora se aplicó esta resolución para la gente del CFL y va a entrar en rigor a partir del 2024. No, todo es obligatorio al día siguiente. Sí actúan con un criterio probablemente más flexible, pero es obligatorio su cumplimiento. Y en este caso en particular, lo que ustedes tienen en pantalla hace referencia a primera condición de una persona, si es una persona expuesta políticamente o no. Si no es no, es uno su puntaje. Actividad económica. Y están las actividades económicas. Paraguay tiene 33 sectores en su economía y bueno, hay una partida de actividades que en principio son todas uno, en principio, pero ahí ya van a tallar también el conocimiento que tenga el oficial de cumplimiento o que tenga la empresa de tal o cual actividad. Por ejemplo, carbón, era carbón de uno, pero lastimosamente algunos empresarios del carbón tuvieron que se adulteró la carga, se manipuló la carga, yo no sé, eso va a decir un juez, pero con ese carbón se fue cocaína a Europa. O alguna otra actividad, ¿verdad? Que de repente nosotros conozcamos y bueno, hay una probabilidad. Probablemente esa empresa de carbón no sea, o tal vez aquella empresa de artesanía no lo sea, o aquella compañía de joyas y piedras preciosas no lo sea. Pero bueno, si estuvo en algún tiempo algún tipo de empresas, bueno, por ahí uno tiene ya ese temor o lo que sería el escepticismo profesional. Bueno, esta planilla que yo tengo que preparar, porque acá pueden ir, me dice, bueno, yo me dedico a actividades cooperativas, que es uno, o yo me dedico a una actividad de seguros, y ahí ya está la calificación y tiene una justificación, entonces hay que escribir, porque eso después va a una metodología, un informe metodológico. Entonces, en este caso, esta actividad yo saco el clasificador de actividades económicas que usa la Dirección General de Encuestas, Estadística y Censo, hoy llamada INE, Instituto Nacional de Estadística. Y 2, utiliza el Banco Central del Paraguay porque tiene sus estadísticas económicas. Y no sé quién más usa. Esa información yo traigo para armar esta planilla y le doy una calificación que para mí va a ser todo uno, salvo que yo conozca tal o cual actividad y ahí puede hacer 3 o puede hacer 2, pero para eso yo tengo que justificar. Acá no le puse justificación porque son todos uno. A partir de 2, 3 lo que ya probablemente va a requerir algún tipo de explicación, algún tipo de justificación. Lo que yo en este momento estoy viendo es la actividad económica. Como parte de la jerga, entre comillas, en materia de prevención de lavado de activos, la actividad generalmente tiene un impacto importante en la estructura de ese cliente, ¿verdad? Y probablemente la actividad económica está entre 35 y 40% del 100%. O sea, yo tengo clientes, tengo productos, servicios, tengo canal de distribución y tengo área geográfica. Y ya le puse ya 50%, 25 o 25 y 25, ¿verdad? Entonces, esa primera estructura de clientes, otra primera participación de cliente, importancia relativa, 50%, yo lo vuelvo a dividir. Lo dividí en PEPs y ahora en actividad económica. Y esa actividad económica es un 40% del 50%. Son dos números porque la primera división fue 50. Pero dentro de ese 50, la actividad económica puede representar el 35 a 40%, o sea, es muy importante la actividad económica.
algo que se tiene que hacer en cooperativas, en organizaciones sin fines de lucro. Hay algunas resoluciones que me dicen de forma explícita, ¿verdad? Que yo tengo que hacer correr la lista. La lista de observada, o sea, la lista observada donde están los bloqueados en la página de CEPRELAT, hay la lista de ONU, la lista de la Unión Europea, la lista de la OFAC, la lista de Edmond Graf y no sé qué más lista hay. Pero yo opino que una de las listas más serias, no digo que las otras no sean tan serias, pero la más seria es la ONU. ¿Por qué es la más seria? Porque en el caso de la OFAC, él le incorporan allá a una persona que se comprobó, obviamente, que estuvo trabajando con activos de Estados Unidos, con dinero de Estados Unidos, con un negocio de Estados Unidos. Entonces, él le bloquea. Le bloquea porque consideró algún tipo de conducta o algún tipo de análisis. Pero en el caso de las listas de la ONU, para que yo pueda ingresar, tiene que haber un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso, a la Organización de Naciones Unidas. La lista de bloqueados, o sea, cualquier cooperativa, cualquier entidad que opere con un sujeto, las listas también se aplican mucho a las organizaciones sin fines de lucro. Y en este caso, el ítem 1 es si está en la lista. Si está en la lista, uno ya es 3. Significa que está bloqueado. Y 2, si no está, es 1. O sea, este tiene 2 calificaciones. O 3 o 1. Ahí no hay 2, ¿verdad? Por ejemplo. Pero vuelvo a reiterar, puede ser la lista ONU. ¿Qué se hace o qué hacen las empresas? Pueden bajar de la página de ONU oficial y bajan en PDF y luego convierten en Excel. Y ya lo utilizan. Hay otras empresas que contratan servicios tercerizados que le da esa información, le da un pequeño software que buscan, o sea, una interfase, buscan y bueno, si está la persona, si está bloqueada o si no figura. Las edades, otro tema más que es parte de la empresa o parte, en este caso, de la persona jurídica. Entonces, acá una cuestión, por ejemplo, de 18 a 25 le da una calificación de 2. ¿Y por qué se justifican 2? Según este modelo, una etapa de querer consolidarse económicamente. O sea, empieza tal vez una carrera o empieza a trabajar, pero y a los 25 él termina la facultad o a los 25 tal vez se va a casar o lo que sea, pero es una categoría 2. O sea, estas calificaciones a su vez son calificaciones que yo tengo que verificar para colocar. Damos unos ejemplos. Categoría 2, de 26 a 35, categoría 3 ya, o sea, de 26 a 3. ¿Por qué? Necesita la primera casa, necesita el primer auto, o sea, hay muchas cuestiones que puede entender a un ser humano a realizar cuestiones o por ahí que pueda no ser buena, ¿verdad? Como decisión. De 36 a 60 también es 3. Necesidad de ampliar la casa, necesidad de cambiar vehículos, tal vez ya tienen hijos. Entonces, básicamente, esta gente tiene un potencial por las necesidades en un momento determinado. Obviamente, ahí entra a tallar su formación espiritual, su formación ética, su transparencia y bla, 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 y capaz que no sea, ¿verdad? Pero son artificios que se utilizan a los efectos de decir, si viene una persona de 60 años, 3. De 61 a 70, 2. Una etapa de conformidad, tranquilidad, ya nos estamos preparando para el jubileo. Y 71 y más, 1. Tranquilidad y descanso. Pero para que se den cuenta que siempre hay excepciones en la regla, en Paraguay tenemos una persona de más de 75 años que está preso por lavado de activos y ahora se le sumó, está 15 años preso y ahora se le sumó 7 años más de cárcel. Entonces, pero es una excepción. Generalmente una persona de 71, 80, o sea, esa edad yo creo que va a estar ya en otra etapa de descanso, de tranquilidad, como dice acá, y va a ser uno como persona de acuerdo a su edad. Vuelvo a reiterar, son criterios que yo voy preparando porque va a venir el cliente y el cliente me va a dar unos datos y en base a eso yo le voy a poner una calificación que vamos a ver dónde se utiliza en minutos más. Año de operación, para el caso de una empresa. Por ejemplo, dice de 0 a 4 años, calificación 3. Estamos empezando la relación. ¿Verdad? De 5 a 7, 2, conocimiento relativo y 8 y más,
ya hay una identificación de la empresa. Siempre hay un monitoreo, siempre hay un control también, pero estos serían los parámetros, el criterio y la justificación del por qué las calificaciones. Obviamente esto puede ser cambiar los criterios, va a depender de cada persona, de cada empresa, pero puede cambiar. Solamente que nosotros estamos tratando de darle un valor, ¿verdad?, a los años de operación de esa empresa. Relación con nuestra empresa. Por ejemplo, si es para comprar o para vender, 1. Otro tipo, 2. No se sabe, 3. Por eso cuando llega un cliente a nuestra empresa, lo que se pregunta es ¿para qué él vino? ¿Por qué él viene a comprar por mi inmobiliaria un terreno, mi playa, un auto o lo que fuere? ¿Por qué no eligió otra empresa? O sea, sacarnos más información para qué él se relaciona con nuestra empresa y estamos formando o tratado de auxiliar para, en este caso, usar para lo que vamos a ver posteriormente para nuestra matriz. Estamos preparando para la matriz. Ingreso promedio mensual para personas físicas. Y acá están los criterios entre 100,000 y 1,000,000. Hay gente que pone en dólares, ¿verdad? Nosotros ahora ya pusimos guaraníes. Entre 100,000 y 1,000,000, 1. Entre 1,000,000 y 4 millones tanto, 1. Entre 4 millones y tanto y 7 millones, que sería casi $1,000, 2. Y así. Después llega a su máxima esplendor hasta 21 millones, un guaraní y 28 millones. Ahí es 3. Y después baja otra vez. O sea, tiene una etapa más o menos donde podemos decir, bueno, esa persona está en esta situación o tiene tal o cual. Obviamente son informaciones que van a ir sumando para tener después una nota final de esa persona. Y como le digo, estos son un bosquejo, digamos, de lo que yo pretendo para poder con estos criterios dar una calificación y luego hay que justificar, porque esto va a la metodología que tenemos que revisar como auditores. Ingreso promedio de personas jurídicas son otros montos y también tiene al principio es 3, después 2, después 1. Zona geográfica en el extranjero. Y esa también es otra área, otra tarea que nos facilita bastante Gafi. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven ahí en pantalla es una información de Gafi. O sea, yo entro a la página de Gafi y tengo esta información. Ellos hacen un monitoreo permanente de las empresas las empresas que son, los países que son partes del Gafi o de Gafilao, de una de estas organizaciones que son en cierta forma trabajan para Gafi, o sea, son filiales. Ella es Gafilat, del cual Paraguay es miembro pleno. Entonces, esta calificación ellos nos dan en su página oficial, nos da Gafi. Y ya están con los números, o sea, estos números los dio Gafi. Por ejemplo, Colombia tiene 3. Alta peligrosidad, permeabilidad de frontera, corrupción, piratería. Otro podría ser normativas laxas, débiles en materia de control de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Paraíso Panamá no está más incluido, profe. ¿Cómo? Panamá no está más incluido. Sí, este está por abecedario. Ah, Habría que entrar, hay que entrar en la página de Gafi y Panamá está. Panamá tiene sí. que tener una calificación, no sé si es 2 o 3. No, Ellos acaban de salir, creo, de la lista gris. Yo estaba en la lista gris. Sí, sí, por eso. Pero esta calificación me da Gafi. Gafi es la que hay que entrar en la página de Gafi. Este es una foto de ese momento, ¿verdad? Colombia 3, van a ver Argentina 2, Paraguay es 2, Brasil es 2, ¿verdad? Panamá, si no es 3, tiene que ser 2. No creo que sea 1 todavía. Porque aparte de eso que es un lugar donde hay mucho movimiento comercial y bueno, habría que ver todos estos casos si se aplica también en materia de un paraíso fiscal o normativa no muy... A pesar que ahora yo creo que con el tema de la autoevaluación, ellos habrán cumplido con normativas porque si entraron en la lista gris es por falencias y si salieron es porque están cumpliendo, están cambiando, ¿verdad? Pero habría que ver, hay que entrar en el Gafi, podemos entrar y ahí vamos a ver qué calificación, si es 2 o 3 Panamá. Pero esta es una tabla que yo tomé el ejemplo de Gafi, o sea, yo acá no hago absolutamente nada, solamente traigo los países y la calificación que da Gafi, porque ahí ya yo no puedo discutir la Gafi, ¿verdad? Porque ellos tienen formas, metodologías
y tecnología, ¿verdad? Para hacer esto, pero definitivamente lo que ellos hacen es seguimiento de los países, si cumplen, si no cumplen, si están cumpliendo las recomendaciones, porque siempre hay una autoevaluación mutua y compañía, entonces de ahí sale la calificación de estos países. Zona geográfica en Paraguay, porque estamos en Paraguay, la misma cosa, solamente que acá ya no puedo usar Gafi. Ya acá tengo que hacer, o sea, tiene que hacer el oficial de cumplimiento o terceriza o lo que sea, pero alguien tiene que hacer esto en base justamente a los criterios también de alta peligrosidad, de permeabilidad de frontera, corrupción, piratería, ¿verdad? No se aplica paraíso fiscal, no se aplica zona cooperante, pero esa primera fila se aplica, o por ahí puede ser una ciudad de tránsito. Por ejemplo, hay ciudades acá que son tránsito para buceos, tránsito para contrabando, tránsito para inclusive ruta de drogas, ¿verdad? Entonces, por ahí esas zonas son 3. Acá López de Juan es 3, por lo que dice ahí. Muy peligroso, hay una permeabilidad en frontera, por una frontera seca, hay corrupción, hay piratería, etc. Bueno, Paraguarí, 2, por una zona donde ahí ocurre también muchos casos en materia ligado al ganado vacuno principalmente. Y así, Ciudad del Este, cada ciudad, Caguazú hay mucha droga hoy. Caguazú es 3 hoy, ¿verdad? Y bueno, y así. Entonces yo tengo que ir clasificando las zonas, justificando el porqué, ¿verdad? Y lo que más fácil siempre son de probablemente Capitán Bajo, Pedro Juan, ¿verdad? Ciudad del Este. Hoy, si yo, o sea, no sé si por ahí no hay gente de Caguazú, pero sin ánimo de nada, ¿verdad? Pero es así, hay mucha droga en Caguazú hoy, ¿verdad? Entonces, ahí lo decía 2, pero yo creo que tendría que ser 3. Salto de Guairá 3, San Pedro 3, ¿verdad? Ahí sí que hay fuerza a veces, no en San Pedro, pero ahí cerca hay fuerzas armadas, no fuerzas armadas, sino fuerzas, gente grupos armados, no fuerzas armadas, grupos armados. Santo Guairá hay mucha permeabilidad, hay muchas cosas, contrabando, corrupción, etc. Entonces, que es zona geográfica del Paraguay, hay que armar y tener alguna justificación, no tampoco empezar a poner 3 a todos o 1 a todos. Hay que hacer un trabajo en donde por lo menos tiene que tener un sustento, ¿verdad? Alguien tiene que decir, no, pero Juan no es 3, es 1. No es peligroso, no hay permeabilidad de frontera, no hay corrupción. Alguien tiene que justificar eso, y nosotros como auditores, porque los manuales son con enfoque basado en riesgo. Si no cumple esa condición, esa es una observación que tenemos que colocar en nuestro informe, ¿verdad? Que vamos a hablar en las últimas clases sobre informe de auditoría externa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Productos, servicios, y bueno, acá por eso puse así esos ejemplos. Yo puedo tener mi criterio de qué tipo de inmueble es, qué tipo de vehículo es, qué tipo de tal o cual servicio es. Pero en el caso inmueble, es un inmueble que yo estoy vendiendo, no sé, en Villeta, en Milpané, en el Chaco, ahí hacia Pozo Colorado, por los terrenos están cerca del río Paraguay, está todo caro. O es un barrio cerrado de Nueva Italia, o es un barrio cerrado de ¿cómo se llama? Ahí del Country Club X determinado, donde sabemos que son caros los valores. Hay casa country ese ¿cómo se llama? De esta ciudad que es Hernandarias, ¿verdad? Y hay casas de 3 millones de dólares, 4 millones Country de dólares. Club. El country ahí de Hernandaria. Paraná Country Club. Paraná. Hay mucha gente con mucha plata, probablemente porque bueno, se dedicaron, su abuelo, pero hay otra gente que ya sabemos por las noticias, ¿verdad? De que de repente no se dedican a actividades genuinas, o sea, hacen otro tipo de trabajos y tienen casa de 3 millones. O sea, acá el tema es, si tengo vehículos, tengo mercaderías, bienes o servicios de alto valor, ¿quiénes pueden acceder? Para eso se hace, ¿verdad? Para saber quiénes pueden acceder, para ver un poco esa trazabilidad del dinero. Sí, te escucho. Ahí en la parte de artesanía, más se refiere a cuadros, ¿verdad? Porque la artesanía en sí no es demasiado caro, vamos a decirle, ¿verdad? Pero sí los cuadros. Exactamente. En algunos casos, muy buena tu pregunta, porque esto queda grabado también. Uno es por el valor suntuoso, por la suntuosidad o por el valor. Como ya te dije, mi ejemplo más práctico, un inmueble de 3 millones de dólares y un inmueble que cuesta 32 millones, ¿verdad? O sea,
porque también ustedes saben, las normativas están preparadas también para que yo no me haga ahora, compro por $3 millones terreno de 32 millones, eso no se puede hacer, pues sí o sí va a caer como una alerta y obviamente se van a hacer los ROS, pero el que compra de $4 millones tiene un tipo de nivel de ingreso, y el que compra de 32 millones de guaraníes ya sabemos cuál es su ingreso. Lo mismo podía pasar en vehículos. Ahora, en artesanía ya estamos hablando de actividades que probablemente en algún momento pudiera tener alguna relación con cuestiones como pasó en los últimos tiempos, donde se enviaba una artesanía también con droga, o sea, porque eligen cierto tipo de actividades también, porque muchas veces la artesanía primero lo tienen algunas cuestiones muy preferenciales como el IVA y compañía, ¿verdad? Pero de repente esta gente aprovecha para incorporar o para adulterar e incorporar su cocaína o algún otro tipo de estupefaciente. Va por ese lado, ¿verdad? Joya, la misma cosa. Joya, ¿por qué podría ser una actividad? ¿Qué les parece a ustedes? La parte de diamantes. Le tiro un dato. Paraguay exportó, y eso está en una información pública, ¿verdad? No estoy inventando yo, $99 millones de una empresa en oro. 99. O sea, $99 millones en un país como Paraguay es muchísimo. algo, no sé, es demasiada plata, bueno. Una empresa exportó $99 millones en oro. Lo que se supone que no es un oro de paso Yubay, que es un oro de otro país, ¿verdad? Que pasó por acá y se exportó, ¿verdad? O sea, más bien vendría por el contrabando, sería. Y bueno, o mercado negro. Exactamente, o sea, es otro tema que tiene este tipo de negocio, no digo todos los clientes, pues, es el tema que ellos hacen compras sin comprobantes y son muy reacios en hacer documentos de licencia a sus clientes, porque dice, es una señora, hace 40 años es mi cliente, ella me trae una moneda que ustedes están viendo, una moneda de este tamaño cuesta $1,400 si es oro puro y si es buen oro. 1,400, o sea, con $1,400 hoy en Paraguay viví bien un mes o tal vez 2 meses también, ¿verdad? Entonces dice, no, pero igual tiene que hacer la licencia. O si no te dice, sí, vino un alemán, o vino un canadiense, o vino un europeo, o vino un tal cosa y no quiere dejar su dato porque tiene miedo que se le asalte, que esto, que lo otro. O de repente compran, hacen reducción también, o sea, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, literal, es medio complicado, ¿verdad? Pero es el mundo de las joyas, de las piedras preciosas. O sea, hay una cuestión muy compleja que hay que tomar con mucho cuidado y por eso serían más o menos 3. Capaz que el contador también podría ser 3. El abogado también podría ser 3, dependiendo de ciertas actividades. Pero en definitivas, este es un intento de hacer un criterio en base al producto o servicio. Pero acá lo que yo quiero analizar es que el producto o el servicio es el que va a llamar al cliente, ¿sí? O sea, cuando un lavador de activos, hablando ya crudamente, un lavador de activos tiene $5 millones y le llama a Enrique Ocampo y le dice, haceme, yo te doy una comisión, te doy el 2% de $5 millones. Y bueno, y para mí va a ser fácil, me voy a tratar de comprar un inmueble en una zona que cuesta 3 millones, 2 millones de dólares. Ahí ya coloqué casi el 50% de lo que él quiere colocar, porque así trabajan esta gente. A través de interpósita persona y otra persona le da a él 10 o 15 millones de dólares. Y él tiene que empezar a buscar comisionistas, entre comillas, para que coloque esa plata primero en esta asociación y personas físicas no financieras designadas y para que ellos puedan ingresar al sistema financiero. Entonces, por eso el análisis de productos y servicios que se tiene que hacer y que tiene que hacer los sujetos obligados es qué cliente va a comprar ese producto o esos servicios y yo hago una relación en función a su disponibilidad. Ojo, por ahí puede ser un cliente que, como le digo, tiene ya plata hace años, supo administrar lo que le dejó su abuelo o su papá y bueno, el tipo tiene plata, ¿verdad? Pero hay una probabilidad también que esa plata provenga del narcotráfico. Entonces, esto hay que tener cuidado, a elaborar en función de qué tipo de bienes, qué tipo de productos yo ofrezco, cuál es mi mercado. Por eso también hay un estudio que se le hace a nuevas zonas geográficas, a nuevos productos, porque lo que se quiere saber es a quién está dirigido, ¿verdad? Porque eso va a tener mucho que ver con la trazabilidad del dinero.
Profe, Sí, ese aplicaría también, o sea que en el sector automotores yo sí, puedo tener dos clasificaciones, uno y uno de tres, ¿verdad? Porque, o sea, sí, consulto, porque uno sería los vehículos importados vía Chile, que su valor de mercado es entre 20 y 30 millones se vende, ¿verdad? así Pero después mismo. están las playas que tienen vehículos de alta gama, que su valor de entrega suelen ser 15.000 o 20.000 dólares luego de entrada, ¿verdad? Ujú. Entonces, para mí sería esos tres, independientemente a que los pagos estén realizados a través de bancos. Yo debería de hacer el mismo control, ¿verdad? Lo que solemos Claro. pelear a veces con la gente de playa, porque dicen, no, pero ya está bancarizado. No, Pero ¿quién me la garantiza que el bancarización es la banco forma haya de hecho su pago. trabajo? Sí, correcto. La bancarización es la forma de pago. El producto o servicio tiene una calificación independiente a la forma de pagarse. Es más, el dinero en efectivo tampoco prohíbe, no es lavado de activos si es dinero, solamente que es más complejo tener dinero en efectivo. Totalmente de acuerdo. Porque van a ver ustedes, cada factor, cada criterio es independiente, pero después se hace un consolidado y ahí tener la nota final para saber si es 3, 2 o 1. No es que al ser producto 3 ya él es 3. No, hay que sumar y dividir, se hace un promedio. Y ahí sale qué categoría tiene tu cliente en función a estos Te, 4 factores, ¿correcto? te cuento un caso, profe, de automotores que tuvimos una vez. Sí, Eh, Vino una señora, nos llamaron, ¿verdad? Porque siempre insistimos en el tema de los controles, ¿verdad? sí. Y era un vehículo de alta gama, ¿verdad? Y le pidieron los datos y la señora era ama de casa. Y su ingreso era sueldo mínimo. Y iba a hacer una entrega de 15.000 dólares en efectivo. Y llamó la atención, ¿verdad? Por supuesto que queríamos ver qué era, ¿verdad? Y no quería dar los datos de la persona quien le iba a comprar el vehículo, porque iba a ser un regalo. Después, al final, sí, le pedimos que no acceda el que iba a pagar. Sí, Y al final tuvo que dar todos sus datos y fue una alerta, ¿verdad? Pero sí. se logró solucionar porque la persona era una persona que tenía o sea, que Buen era una nivel. persona conocida, ¿verdad? Con caudal de dinero justificable, ¿verdad? Sí, Pero en un momento llegamos hasta casi no hacerle la venta, exactamente. ¿verdad? Así mismo. Llamativo. Pero ahí vos te das la pauta cómo funciona, como vos decís, en la vinculación, la matriz transaccional. Muchas veces no tenés, o por lo menos desde el punto de vista pragmático, vos lo aplicás para que pueda servir como un obstáculo. Porque probablemente en este caso, por una, no sé, algo hubo, por eso no quería contar en un momento determinado, o no sé, o le pidieron para que no cuente, lo que sea. Pero a veces esta gente actúa así y actúan tratando de hacerte que no te olvides de pedirle las cosas. O sea, normalmente ellos buscan, retasean información porque esa es su función. ¿Verdad? Él no tiene que dejar evidencias para poder hacer y hacerte el gol de media cancha. Entonces, el tema de saber para qué viene, para qué viene operado. O sea, en este caso yo creo que tendría que haber hasta un protocolo en tiempo para no apurar. Yo sé que las empresas quieren vender, ¿verdad? Porque no hay clientes, no hay plata, la gente está toda de expectativa en este mes, en este año ¿cómo se llama? De elecciones, la gente está esperando ya 2024 o está esperando fin de año. Entonces las empresas quieren vender, pero vuelvo a reiterar, hay cuestiones que te tienen que llamar la atención, en este caso, cuando si es empleada y empleada doméstica o lo que sea y va a comprar un vehículo caro, tiene que él justificar. Si no justifica, si no firma, si no demuestra, entonces hasta luego poder reportar a esa persona sin necesidad de que haya inusualidad ni ya es sospechoso y ya se reporta. Pero excelente, eso es lo que buscamos en la empresa, licenciado, que todos en la empresa tengan esa capacidad y ya para lo complejo consultar con el oficial o la oficial de cumplimiento. Correcto, espectacular. Bueno, y luego tenemos canales de distribución, donde yo tengo, en este caso, los criterios, si es efectivo, si es transferencias, giros, billetera electrónica u otro tipo. Siempre el efectivo va a ser 3, porque es riesgoso, puede ser falsificado, etc. Y aparte esta gente actúa con dinero en efectivo, ¿verdad? Por eso también. Pero, vuelvo a reiterar, el operar en dinero en efectivo no es lavado de activos. O sea, hubo un fiscal que dijo así, por los medios de comunicación. No sé si él analizó y se retractó después, pero
el operar en efectivo no es lavado de dinero. Y la metodología del enfoque basado en riesgos, ¿verdad? El enfoque basado en riesgos, en donde dice, no, es para identificar a tu cliente, es para identificar que evidentemente todos estos factores de riesgo voy a aplicar y es para conocerle a tu cliente, no para dejar de operar. Si finalmente estas normativas no quieren influir en el tipo de negocio. Sí que si viene alguien que no puede demostrar fehacientemente, dice la normativa, que él tiene un poder económico para comprar una casa de $4 millones, y bueno, es un comisionista de un lavador de activos, probablemente, entonces hay que reportarle, pero en cualquiera de los casos yo puedo haber juntado toda mi vida $1, $3, $10 al mes, ¿verdad? Yo cuando empecé a trabajar el tipo de dólar era 126 nomás por dólar, o sea, yo pude haber tenido $100,000 también, si ahorraba, ¿verdad? Y bueno, son temas que, como le digo, en la mayoría de los casos hay sospechas y eso hay que actuar con escepticismo, principalmente aquel que se relaciona con el cliente, pero ahí lo que tenemos los problemas, ¿no? El que es comercial quiere vender, ¿verdad? Ahí es difícil a veces hacerle entender y en muchos casos hay problemas en la aplicación de la reglamentación. Inclusive hay instituciones que las propias autoridades le dan la razón a sus socios, porque evidentemente no quiere perder socios, porque él llegó también a traer elecciones y a veces se flexibiliza. Yo siempre eso le digo a la gente, una persona te puede hacer un gol de media cancha y empezar un proceso primero sumarial y luego judicial y no sabe dónde termina. Entonces, también en materia de canal de instrucción, lo efectivo es riesgoso, es estrés. Ahora, no te prohíben no hacer, si viene alguien con moneda, con centavos de dólares y bueno, se demuestra que es su plata, no hay problema para hacer, pero hay una calificación en ese, sí, te escucho. Bueno, independientemente de que haya hecho la concreción de ventas, vamos a suponer tener un sujeto, una persona sospechosa, ¿verdad? Un sujeto sospechoso, ¿verdad? Y vos no hagas la operación, porque consideras de riesgo alto, muy alto, y no tiene documentación como para justificar la compra. Entonces vos decidís no venderle. Ese igual tiene que reportar. Se reporta. Si tenés la documentación y no demuestra él de dónde sacó la cantidad de plata, que ya si pasó el umbral más todavía, automáticamente se reporta. Se puede reportar. Y es a ese efecto es un poco complicado, o sea que cuando vamos a realizar una auditoría, si la gente no documentó, o sea que no reportó, no vendió y no dejó nada en concreto, es muy difícil de poder evaluar eso. Si no hay evidencia, a no ser que haya dejado una documentación y vos dentro de tu proceso de fiscalización de carpeta o de verificación de la carpeta con tu manual, veas que no tenga una documentación y no ves ninguna transacción, ¿verdad? Averiguar si qué pasó, si se reportó o no se reportó. Así mismo, o sea, si no hay evidencia va a ser difícil el trabajo nuestro, porque nosotros, viste, un chequeo, un check de cumplimiento, pues, o sea, y obviamente está la reglamentación y está si hizo, no hizo, y las observaciones y la documentación en el caso de que sí. Y si no quedó evidencia y no te comentó, evidentemente no va a poder, pero porque ese es un punto de control, si es que no hizo un reporte estando en su manual y teniendo las documentaciones, por más que no haya hecho, como decir, él tiene que reportar, eso tiene que por lo menos recomendar que sí o sí tiene que hacer eso como sujeto obligado. Pero si no hay evidencia, no hay nada que poder demostrar, eso queda así, ¿verdad? Pero tiene que, o sea, toda entidad te dice luego, si vos no podés sacar información y tenés dudas, vos le podés reportar. Y la propia CEPRELAT que te aconseja dejar de operar o evidentemente anular cualquier operación, porque acá viene un tema que creo que hablamos ya contigo, no sé con quién, es si se hace una operativa con una empresa, una persona o lo que sea, que tengan gente de este tipo de delitos ocasionan, ese auto que yo le vendí o ese o sea, lo que sea va a quedar como evidencia de juicio. Yo pierdo eso, ya no voy a recuperar eso. Entonces, por eso las tablas que vamos a ver se habla de impacto, de severidad. ¿Cuánto me va a impactar un lavado de activos en mi empresa? Para eso se hace ese ejercicio de impacto o severidad. Bueno. Pero se te puede descomisar se congela el importe de esa venta. Se congela y se comisa, así mismo. Si hay lavado, ya eso es categórico que perdés. Justamente un problema que se da con los abogados de eso. Los abogados de la persona
que se dedican a esta actividad, ellos quieren regular. Y el juez le dice, yo no te puedo regular, o sea, te voy a regular, pero no vas a poder cobrar, porque él quiere ir contra tal o cual bien. Y ese bien está comisado, hay una ley, ¿verdad? Y si hay lavado de activos, ese bien se le saca, se le comisa. Todos son leyes, ¿verdad? Entonces, generalmente los abogados de esta gente se quedan sin el pan y la torta, salvo que le haya pagado de algún otro recurso antes. Entonces, si él va a pretender regular al terminar el juicio o lo que sea, porque él hace un escrito y le regula al juez, el juez le regula y él quiere cobrar, y no puede cobrar porque esos bienes son evidencias. Esos son evidencias de juicio y si se confirma el delito, chao, ese bien pasa ya a propiedad del Estado y ahí viene que van a remate y otros bienes van directo a poder del Estado. Generalmente los inmuebles van para el Estado, para el ejército, para lo que sea. Profe, ¿cómo queda el caso de la empresa? Vamos a suponer que, qué sé yo, la empresa quería vender, sabe que es lavador, ¿verdad? Le vendió y reportó, ¿verdad? Ponerle que yo le vendí por 15,000. Hice una venta de $15,000. Después cae, pero yo reporté. Sí. Igual más se le puede decomisar a la empresa que le vendió, ¿verdad? Sí. Porque para mí es como que vos sos un colaborador con el lavador. Porque no sé si la empresa ahí tiene algún cargo por asociación o eso no ocurre. No, el tema es que la empresa tiene sus protocolos, sus manuales. La empresa también, obviamente, tiene que, el propio oficial, todo ellos tienen que cumplir a rajatabla lo que dice su manual. Y el manual es muy claro en cuanto a la identificación de las operaciones, en cuanto a que si reúne los requisitos de inusualidad, reúne el requisito de sospecha, se tiene que reportar. Él reporta, pero evidentemente hizo la transacción, porque eso ahí ya va a haber una contradicción con lo que recomienda la norma. La norma dice, si yo tengo una evidencia o tengo algo de esa persona, es preferible que él no haga negocio conmigo. Si yo hice negocio conmigo, voy a tener inconveniente. Aparte, este tipo de delitos no prescriben. O sea, de aquí a 3, 4, 5, 10 años, 20 años, esa empresa puede tener problemas, o por lo menos sus directivos, por más que ya no estén ahí, ellos van a seguir llevando ese estigma. Entonces, si yo hice negocio y reporté, implica que no está bien eso. O sea, probablemente le van a incorporar en el sumario a esa empresa para delindar responsabilidades. ¿Está? Bueno, hay un ejercicio rápido para mostrarles cómo funciona esto. Por ejemplo, dice, hay un empresario que es de Arabia Saudita, vive y opera ante Juan Caballero en el rubro de artesanía, tiene unos ingresos promedio mensuales de 50 millones, que son 600 millones al año, opera con nuestra empresa en forma de envío por courier, en efectivo, sus cuotas son mensuales, es una inmobiliaria esta. Un monto de 500,000 por la compra de un terreno en nuestro loteamiento, se dedica a su actividad de artesanía hace 5 años, no es PEP y no figura en ningún listado de bloqueo. Nuestra empresa no cuenta con sistema de alerta histórica y los actuales sistemas de alerta son muy básicas y casi no automatizadas los controles. Esto es lo que tendríamos nosotros como criterio que ya vimos por cada cuadrito. Si era PEP, su actividad económica, si estaba en lista de observados, su nacionalidad, su edad, todo lo vimos ya y se integra en una sola planilla para la persona, con los criterios y los puntajes. Estas personas, acá yo estoy moviendo se ve lo que estoy moviendo mi cursor. Esta es la respuesta que yo tengo en base al riesgo de vinculación, lo que yo le pregunté a la persona. Acá están los valores que están en las tablitas que recién les mostré. Y acá están las ponderaciones. El cliente es 100%. Y ese 100% se divide en estos porcentajes. Esto también se tiene que elaborar y se tiene que dejar evidencias en un informe metodológico. Ese sí el auditor tiene que revisar cuando ya son empresas desde el 2019, 2020 para arriba. Tiene que tener esto si es que usa matriz. Si no usa matriz, tiene que tener alguna tabla. Estas divisiones como ponderaciones, porque eso me pide el enfoque basado en riesgo. Bueno, entonces, acá en este caso, con la información que me dio esta persona, el valor total, porque acá lo que se hace, para que vean nomás, el valor, que ya vieron ustedes cómo se dice, identifiqué con esa planillita auxiliares. Multiplico por la ponderación, me da el puntaje. Valor por ponderación, puntaje. La suma algebraica de los puntajes me dio 2,10. Medio. Porque 2 o más es medio. Hasta antes de 3.
Después, rápidamente, tenemos zona geográfica. País de origen, Arabia Saudita. Y vimoslo ya en la lista de Gafi, que este es 3. Coste que Arabia Saudita es el tercero en Reserva Monetaria Internacional. Ubicación geográfica en Paraguay, pero Juan Caballero es 3. La misma cosa, 3 por la ponderación también se hace así. El país de origen tiene mayor impacto y el país en la zona de donde él está en el país, en este caso en Paraguay. Entonces, el valor por la ponderación, puntaje. El valor por la ponderación, puntaje, la suma algebraica me dio 3 alto. Este sale en rojo luego en la planilla. Productos, servicios, así hablamos también. ¿Qué tipo de producto? Puede haber productos, puede haber servicios, la misma cosa. En este caso salió 3 alto. ¿Y cómo se hizo la relación con el cliente? Él envía por courier dinero efectivo. El dinero efectivo es 3 por 100% es 3 alto. Estamos haciendo un ejercicio y hay varios ejercicios de esto, pero todo es didáctico. No hay que aplicar en tu empresa la gente que es sujeto obligado. Bueno, y ahí me sale 2.55 el consolidado. O sea, este señor de Arabia Saudita que está en Pedro Juan Caballero es alto. Que a partir de ahí es lo que se aplica la debida diligencia de conocimiento del cliente. O sea, ¿qué tipo llevaría este 2.55 alto? ¿Qué tipo de diligencia de conocimiento del cliente según la normativa? Debida de diligencia ampliada o reforzada, dice la resolución 5, correcto. Para eso se hace esto. Por eso hablamos nosotros en alguna clase con ustedes y tenemos dentro del canal de YouTube también, ¿verdad? Hablamos de, primero es riesgo inherente de lavado de activos, después ya viene lo que es básicamente la autoevaluación, identificación, debida diligencia, riesgo residual. En el medio hay controles, hay que mejorar los controles cuando es categoría 3. O sea, a este señor le voy a pedir 3 o 4 veces que me actualice mientras sea mi cliente. Si él no quiere actualizar, va a dejar de ser cliente. Lo lamento mucho, pero ese dice la normativa. Después, profe, una consulta. Te escucho. Sobre el tema. Vamos a suponer, siempre la normativa puede hablar de $10,000, ¿verdad? Como una base. ¿Eso tiene que ver dentro de un mes o yo puedo ampliar mi matriz a 3 meses, por ejemplo? Por darte un ejemplo. 30 días. 30 días, sí. O sea, yo puedo hacer $3,000 una semana, 4,000 en la otra semana, pero en la sumatoria hasta $10,000. Pasando los 10,000, sí, él tiene que firmar, sí o sí, tiene que firmar una declaración de esos ingresos, de dónde él sacó $10,000, tiene que explicar. No, lo que iba nomás es, profe, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo me voy en tu playa hoy, sí, te compro un auto, 35 millones. Sí. Dejo pasar todo un mes. Al mes siguiente te compro otro vehículo. Dejo pasar un mes para que no caiga en el cuoteo. Me voy al tercer mes y a mí me parece llamativo, ¿verdad? Ahí yo puedo generar un PET independientemente a que en los meses consiguientes no haya, porque puede ser el famoso pitufeo que le dicen, ¿verdad? Sí, sí. En la puedo analizar de esa manera. En la resolución misma de playa de vehículos me indica cuáles son cómo él no puede comprar más de tanto. Por ejemplo, te habla, creo que en el de vehículos habla de 15 salarios. 15 salarios. Él no puede, o sea, 15 salarios es hoy 2.600.050. A los millones nomás puede comprar en el año. ¿Entendés? O sea, no va a poder hacer eso de más de $10,000, no va a poder hacer. Y si hace, evidentemente, él tiene que demostrar, tiene que lo que estamos viendo, su criterio, su matriz transaccional, tiene que dar esa capacidad, él tiene que tener dinero para hacer eso, o si no, es 15 jornales nomás, 15 salarios nomás, y 150 salarios es para inmobiliaria, 15 salarios es para playa, 196 del 2020, o sea, él hasta ahí puede mover 52 millones, hay que multiplicar 2 millones, pero ni 52, no es, 2.600.000 el salario mínimo de hoy por 15, hasta ahí nomás puede ser. O si no, tiene que comprar en cuotas de 1 millón, 2 millones, justificando que tenga esa plata, que no salga tampoco y él no trabaja y paga 2 millones, ¿verdad? Porque él no, la resolución 196-2020 de playas da todo el abanico justamente para evitar que venga alguien y diga, bueno, voy a comprar 30 vehículos de Iquique, ¿verdad? Porque él tiene 2.000 millones, entonces quiere, no va a poder hacer eso. No va, y si la empresa le vende, se complica con él. No puede hacerlo por resolución. ¿Ok?
Él tiene un límite máximo. 15 salarios en un año. En un año. Sí, Sí. no va a poder hacer o comprar en cuotas, pero no va a poder comprar 40 cuotas. No, Claro, no va a claro. poder pagar 40 cuotas de, no sé, 40 vehículos. Eso no va a poder hacer nada porque ese 15 salarios es lo que es el límite. No, no, El no límite. puede. No puede Y, ir más allá para evitar eso, que alguien venga y diga, comprame a vos 20 y que el fulano que compre 20, acá está la plata. Para evitar eso. claro, y en los de alta gama directamente ya 3 directamente, ya porque normalmente sus entregas ya son bastante voluminosas Claro, y ya ahí hay que el pedirle tipo de todo, o sea, cliente también es un nivel un poco más elevado. tipo préstamo bancario, ella le va a analizar, le va a pedir más informaciones y si no quiere decir, bueno, lastimosamente va a perder esa venta y que se vaya en otra playa, porque ellos van probando playa tras playa, inmobiliaria tras inmobiliaria para tratar de ver donde hay una aberturita y van a entrar. Así mismo es. Bueno, y acá tienen en pantalla ustedes lo que es la matriz transaccional, que tiene señales de alerta, forma de pago, cuál es el monto, qué frecuencia. Ese es fundamental. Pues si yo te digo, oh, voy a pagar, comprar de playa vehículos, voy a comprar un ITS y voy a pagar, no sé cuánto, 1.100.000. Y mañana me voy con 20 cuotas de 1.100.000, la que sería 22 millones de guaraníes. No, esto es el umbral, pero yo te dije que te iba a pagar mensualmente tanto, 1.100.000 y me voy un día a pagar 20 cuotas. ¿Puedo aceptar? ¿Cómo no? Puedo aceptar probablemente, pero él me tiene que aclarar de dónde sacó los 22 millones. Prestó, recibió un anticipo de herencia, vendió algo y documentado tiene que ser, porque es una operación inusual. Si él lo justifica en 30 días, se le reporta. Profe, eso vale también para los famosos refuerzos. Viste que hay, por ejemplo, contratos en playas, ¿verdad? Sí. Donde vos tenés entregadas, qué sé yo, $20,000 y después cada 4 o 5 meses, si voy a dar un refuerzo de 5,000, ¿verdad? Yo para esos refuerzos ya tengo que pedir toda la documentación Toda. para poder justificar esos pagos. Eso se dan los vehículos Iquique también, ¿o no? Ahí también. No, no, normalmente se dan, por lo menos en el que a mí me toca siempre revisar, se dan en los vehículos de alta gama, eso que venden Lincoln, BM, traen, o sea que su valor de importación de un solo vehículo te sale allá por los 300 millones a veces. Ya. Bueno, no, y hay que prever ya, o sea, para vehículos alta gama, como decís, ya va a ser 3. Por más de, obviamente ese 3 no vas a ver el tipo que compra el vehículo, no es que viene, compra y todos le van a decir, todos vos sos 3. No, nadie le va a decir que es 3. Nosotros nomás sabemos lo oficial. Sí, se La le pide la gente, documentación, ¿no? pero eso implica que a él se le va a pedir más. Hay que verificar de dónde es, porque vuelvo a reiterar, el ser 3 tampoco no quiere decir, porque es una calificación administrativa nomás, no es que él es lavador activo y ya es tal cosa, no, es una forma de tener, es un filtro que vos tenés. Cuando son Es un operaciones 3 a los efectos de reunir toda la documentación que puedan justificar nomás, la operación. finalmente, eso que yo me doy cuenta de que mucha gente discuta, finalmente, esta gente que juega a tu favor, no es para que vos te dice hacer negocio, pero hacerla dentro del marco de seguridad, que no te complique con eso, por tanto que vender y que todo tiene que estar, o sea, es para un filtro nada más. Al que tiene una cierta condición de estrés, y bueno, puede ser más bueno que nosotros, ¿verdad? Pero viene de Pedro Juan o viene a una ciudad que básicamente hay estos problemas o viene de un país X. Entonces, sí o sí se le va a esa calificación, pero es un marcante, no puede ser el tipo más bueno y puede ser el mejor cliente que tengamos. Pero esta normativa también ya está preparada en base a la experiencia y en base a todo lo que ellos intentaron. Por eso hay la tipología. La tipología ya te dice cómo ellos hacen. Eso es más tener que mirar. Y en todos los sujetos obligados pero hay libros de tipología, de qué es lo que ellos hacen para lavar activos. Para empezar, luego como ellos tienen un sistema de información avanzadísimo de tu playa de vehículos, se le conoce a todos, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, ellos son especialistas en todo, pinchan teléfonos, ¿verdad? Yo con mis 2 teléfonos estaban pinchados. Yo trabajaba con la fiscalía y ahí una fiscal me dijo, tenés que hacer esto y esto y esto, y ahí pillé que mis 2 teléfonos estaban pinchados, ¿verdad? ¿Y quién pinche? Yo no manejo nada, o sea, para decir, pero saben que doy cursos, saben que tengo sistema, ellos saben todo y vuelvo a reiterar, así funciona la cosa. Y vuelvo a reiterar, estas normativas y estas buenas prácticas son para que te sirva de filtro, para que no te hagan un gol de media cancha. Profe, dentro del informe
que vos envías a CEPRELAB si encontrás una debilidad. Vamos a suponer que la operación está bien, pero se olvidaron, o sea que o sea que no hicieron el control efectivamente como dice el manual, ¿verdad? Pero vos evaluás, o sea, de acuerdo a la evaluación que hiciste, te Sí, das cuenta que es una debilidad, pero sí, tampoco fue no causó eso un error grave. Por darte un ejemplo, se vendió un vehículo, ¿verdad? Y normalmente siempre te piden que cuando son sociedades, ¿verdad? Tenga que tener un acta sí, para la compra de vehículos. Y se olvidaron, no pidieron el acta, por ejemplo. Y sí, vos encontrás dentro de la carpeta e informás como una debilidad nomás y analizás que esa operación está correcta, pero faltó esa documentación. Ahora, claro. si es una falta grave, ¿verdad? Porque te das cuenta que las documentaciones no están conforme a la venta, ¿verdad? Ahí sí vos haces un informe un poco más, o sea, que un Claro. informe duro, vamos a decir. Algunos va a ser de forma y de fondo, depende de qué tipo de hallazgo es, ¿verdad? Si Exactamente. el hallazgo obviamente transgrede cosas muy importantes y que puede, evidentemente eso va a ser un punto de informe mismo es un hallazgo, ¿verdad? Y que la CEPRELAT tiene que saber eso, porque el auditor externo es un brazo largo de CEPRELAT. CEPRELAT usa tu informe para su matriz, ¿verdad? Ellos tienen totalmente, ya saben, ¿verdad? Pero se apoyan mucho en el informe del auditor externo, como te digo, ellos también trabajan en matriz, la matriz ellos van llenando, ellos tienen un sistema y llena de información de cada sujeto obligado. No llega todo, no llega todo, porque hay sujetos obligados y playa también, ¿verdad? Que no tienen designado ni oficial de cumplimiento, que no tiene reporte, que no tiene nada, ¿verdad? Así, y bueno, yo creo que con el tiempo esto se va a ir reduciendo y vamos a ver qué pasa con esta nueva evaluación de riesgo que va a terminar, se van a decir, este año, el año que viene. Entonces, esas son las cosas que es importante, ¿verdad? Nosotros, no sé si en la siguiente clase vamos a continuar con este, porque falta todavía algunas cosas. Yo justamente quiero hablar con ustedes sobre lo que es el informe del auditor externo especializado y el informe que va a la CEPRELAT, ¿verdad? Entonces, yo quiero terminar hasta acá hoy. Hay más cosas para ver, pero son opciones de cómo llegar a ver ese riesgo, implementar la debida diligencia y ver a través de unas tablas, ver lo que es el riesgo inherente y cómo queda el riesgo residual después de los controles. ¿Está bien? Excelente, profe. No, Excelente. yo le agradezco sí que a ustedes y Está bien, profe.